Hola, hola, buenos días, bienvenidos una semana más aquí en el Congreso de la Mañana, las mujeres al poder. Hola. Aquí estamos. 30 de junio, terminando el mes número 6. Ya, señores, yo tengo que confesar que el año me patinó el cloche y hoy dije 2024 cuando me levanté, pero es el 2025. Este 2025 y estamos justamente a mitad del año, sexto mes que se despide hoy, día 30. Así que si usted tiene por ahí los adornos de Navidad, vaya desempolvándolos, vaya Ay, limpiándolos ay, y ay. si hay que reponer, vaya a esas tiendas que todo el año son tiendas que venden artículos navideños, para no decir el nombre, y vaya ahí preparándose porque la temporada navideña, ya desde que arranca septiembre, los chicos están en campamento y en vacaciones, pero ahorita regresan a clases y desde que se marca en el calendario el regreso a clases, eso ya nos indica que el año se está terminando y que el sabor, la brisita, el olor a Navidad se respira. Mientras tanto, es verano aquí en República Dominicana y en el hemisferio norte, y como es comienzo de semana, usted está aquí con nosotros, enterándose de todo lo que ha ocurrido dentro y fuera del país en una edición más del Congreso de la Mañana a través de Coco TV. Y la verdad es que a pesar de ser lunes, pues pareciese que no, pero sí tenemos un contenido cargado de información porque aquí no se para nadie, sábado, domingo, esto no tiene descanso. Y Bueno, sí. nosotros en el fin de semana, pues tuvimos mucha noticia que darle seguimiento a acontecer nacional. Y por supuesto, ¿cómo viene la semana? Hubo una antesala de actividades políticas, están Ujú. los partidos haciendo lo propio independientemente de que la campaña es en el 2027 que empieza. Sin embargo, estamos viendo la maquinaria de partidos políticos trabajando, que no está mal. Yo entiendo que el político no debe de descansar y que el trabajo político de crecimiento, de fortalecimiento de sus líderes, de la base, de cómo va a trabajar ese cara a cara, ese puerta a puerta y, ¿por qué no?, también las capacitaciones, porque hay un reto muy grande en el Ujú. 2028 con un Tribunal Superior Electoral que regula o que manda a la Junta Central a regular los fondos, que también Que hay una, desde ya se está hablando de exacto, eso. que también hay una candidatura independiente que no se sabe cómo va a funcionar. Entonces, la verdad es que nuestro panorama electoral del 28 está incierto y hay que hacer lo que hay que hacer. La realidad es que el presidente Luis Abinader pues no va. Este es su último periodo, entonces evidentemente quienes tengan aspiraciones de ir tienen que trabajar. Totalmente, y qué bueno que tú mencionas eso, porque aunque no es el proselitismo que va acompañado de una campaña política de lleno, pero de hecho uno de nuestros maestros en la maestría de comunicación política nos decía, y hacía esta pregunta, y es una pregunta que yo les voy a compartir a ustedes también: ¿en qué momento una figura política está en campaña? Y uno se queda, ¿Y en cuál? En todo el tiempo. cuando es el periodo electoral, decía no. Siempre una figura política está trabajando como si estuviera en campaña. Y eso es así. Y se ve como las grandes figuras políticas y los partidos con liderazgos serios están dando la cara a su dirigencia, están reuniéndose, están escuchando, están haciendo consenso con miras a estar listos y preparados, señores, porque para ir a la guerra usted no puede ir sin arma. Y para ir al 28 los partidos tienen que prepararse, Así no es. solamente de presupuesto, sino también de cerebros políticos, cerebros operativos, cerebros comunicacionales y dirigencia que quiera hacer el trabajo de corazón y que tenga un propósito y una visión clara. Y eso es importante porque es parte de la madurez democrática y política que está teniendo el pueblo dominicano. Cada uno en su acera, ¿verdad? Está haciendo lo propio, cada uno con su color, con su ideología, con su nombre propio, está haciendo lo debido para estar preparado, listo. Ahora, en la campaña el proselitismo está bajo el calendario de la Junta Central Así Electoral es. y ahí sí va a arrancar todo el pueblo dominicano, el que esté involucrado de manera activa en la política, a apoyar a sus candidatos. Mientras tanto, la etapa de incubación es la que estamos ahora mismo, incubando figuras y liderazgos Y políticos. por supuesto, entonces con esa válida aclaración que haces de lo que es el político, el momento Sí. y el cuándo, pues la frase de hoy es de un político que está más vivo que nunca. A Mm. propósito de su natalicio, hoy es 30 de junio y se conmemora el natalicio del profesor Juan Bosch. Vamos a usar una frase de él y ustedes van a entender por qué lo digo. Para juzgar a un hombre, no basta con lo que haya hecho,
sino que hay que tomar en cuenta aquello que no hizo debiendo hacerlo. Ay, repítela. Grande el profesor. Repítela. Para juzgar a un hombre no basta con lo que haya hecho, sino que hay que tomar en cuenta aquello que no hizo habiendo hacerlo. Eso es muy importante porque muchas veces decimos, yo hice, pero hay momentos en donde tú debiste accionar de tal forma y te inmutaste, te quedaste tranquilo. Entonces es una filosofía que el profesor, el líder Juan Bosch, no solamente decía, predicaba, sino que también la ponía en práctica. Y por eso es, junto a otros líderes políticos, uno de los más grandes del siglo XX y parte de este siglo XXI, no solamente en República Dominicana, en Latinoamérica, porque es un liderazgo que ha traspasado fronteras y hoy 30 de junio es la conmemoración del natalicio del profesor Juan Bosch con diferentes actividades en diferentes puntos del país. Desde el sábado se ofreció el Partido de la Liberación Dominicana en La Vega una Eucaristía en conmemoración del 116 aniversario del natalicio de Juan Bosch. Nació en La Vega en 1909. Fue un destacado político, escritor, ensayista, educador e historiador dominicano. También conocido como El Profesor, es recordado por su importante legado en la literatura dominicana y su papel en la lucha por la democracia en el país. Fue el primer presidente elegido democráticamente después de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entre sus obras más destacadas se encuentran Composición Social Dominicana y sus cuentos que reflejan la realidad social del país. Además, fundó el Partido de la Liberación Dominicana en 1973. Pero como anotación ahí al margen, realmente el profesor Juan Bosch fundó el PRD también. Exacto, eso te iba a decir. Que es de donde viene el PRM. Entonces, pues hoy vemos que los tres grandes partidos políticos que están en el escenario de la democracia que vivimos tienen el sello del profesor Juan Bosch. Entonces, el PRD, PRM, el PLD y bueno, el presidente Leonel Fernández, que sale del PLD y funda la Fuerza del Pueblo, tiene un líder político como el profesor Juan Bosch. Eso te iba a decir, que le queda la pregunta y ya eso tendría que ser un análisis tomando en cuenta muchos factores y contextos, pero se pudiera decir que el profesor Juan Bosch es el padre de los partidos políticos totalmente. Y si de la democracia. De la democracia. Y si seguimos ahí, pues Justicia Social, que también, de Julio César Valentín, claro, viene de un desmembramiento del PLD y Julio César menciona como su líder también al profesor Juan Bosch. Es que lo es. Entonces, realmente el profesor Juan Bosch, bueno, yo pienso que República Dominicana eterna debe de tenerlo como el profesor de todos, como el líder de todos. Y no es algo al azar, por eso están sus escritos, sus cuentos, sus discursos. El que tenga la oportunidad de buscar en esa hemeroteca digital las exposiciones del profesor Juan Bosch, eso no tiene desperdicio y encanta. Uno de los más grandes intelectuales de los últimos tiempos, un profesor que no solamente fue líder porque tuvo un gran intelecto y capacidad de análisis o una amplia inteligencia y manejo de diferentes conocimientos, sino que en la práctica era el más humilde de todos. Que su vida fue coherente con sus palabras, sus acciones respondían a sus pensamientos, a sus criterios y nunca negoció por una oportunidad. Eso es así, para que tú veas, teniendo el chance a principios de los 90 de ese gran acuerdo que se hizo político, que tumbaron a Peña Gómez, que luego que Balaguer, sí, no, porque la cosa hay que decirla como sucedieron. Yo no escribí la historia está ahí y así pasó y nadie la puede cambiar. Pero lo cierto es que fue un liderazgo que fue muy maltratado. Totalmente. Muy desvalorizado y creo que el tiempo, la justicia divina está haciendo precisamente eso. Justicia con su legado, justicia con su liderazgo y sus hijos políticos están ahí dispersados en diferentes partidos, colores, ideologías, pero al final es la misma esencia, la esencia de lo que les inculcó el profesor Juan Bosch. De hecho, mi padre, el ingeniero Jesús María Méndez Jiminián, fue parte de sus jóvenes discípulos de la Juventud Bochista cuando él estudiaba en la UAS, en la sede en Santo Domingo, y te puedo decir que esos círculos de estudio, increíble, ¿cuánta falta hace
a la República Dominicana. Se nota. Qué penoso que habiendo tantos discípulos de Juan Bosch vivos, reconociendo hoy las deficiencias que tenemos en la sociedad, precisamente de falta de formación, ninguno de ellos ha querido retomar los círculos de estudio. Los círculos de estudio o escuelas de capacitación o programas, talleres, porque es verdad, vamos muy rápido. La vida nos lleva a tantas cosas que no se le puede, lamentablemente, dedicar el tiempo que se le dedicaba antes a estudiar y a leer. Es que hay que adaptar eso a la realidad de hoy. Exactamente, pero con la realidad de hoy y la capacidad de tantas personas que se formaron del profesor, qué pena que nosotros no tenemos quien nos guíe y por lo menos nos quedan los escritos y la historia de Juan Bosch para nosotros conocerla y hasta emularla, ¿por qué no? Mira, hay que destacar en cuanto a esos círculos de discusión del pensamientos a nivel político, que aquí en Santiago hay un grupo de jóvenes en Pucamaima que discuten en el contexto de café político sobre el futuro de la política dominicana, lo que está pasando actualmente. Llevan figuras importantes, tú participaste hace unos meses, ahí te estuvimos acompañando. Es decir, que si se motiva a las nuevas generaciones a participar en estos círculos de intercambio de ideas, de debate y todo lo demás. Oye, la gente se involucra, lo que hay que propiciarlo, lo que hay es que tratar de que se hagan las cosas. Hay que hacer que pasen las cosas, no basta con desearlas. Y eso es lo que se destaca en el contexto del natalicio del profesor Juan Bosch, de esa participación activa de la juventud, de ese deseo de formarse, de capacitarse. Porque miren, señores, ustedes podrán decir, bueno, algunos se corrompieron y otros no, pero es innegable la capacidad que tienen muchos de los que fueron sus discípulos y que hoy en día son referencias. La verdad es que todo el que pasó por esa escuela tiene unas habilidades distintas, que unos lo desarrollaron más que otros, que otros en el camino unos se adaptaron a los tiempos y otros se quedaron atrás, es una realidad. Totalmente. Pero el liderazgo del profesor Juan Bosch es algo que así como no se le hizo justicia en su momento, la historia se encarga de que hoy, 116 años después, se hable de él en todos los escenarios. Así es. Y en honor a él, Patricia, es que hoy también, 30 de junio, es el Día Nacional del Maestro en la República Dominicana. Al maestro que educa, al maestro que guía, al maestro que se compromete con la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes de la República Dominicana. Desearles lo mejor. No es una tarea fácil. Cada niño tiene una personalidad y viene de una educación familiar distinta. Y aún así, en medio de todas esas diferencias, trata de buscar un punto medio para que la formación llegue. Que hay retos todavía que superar a nivel educativo, que deseamos que nuestros maestros estén mejor capacitados. Totalmente. Claro que sí, pero hoy es el día de ellos y de ellas. Así que si usted es profesora, no importa la modalidad, si en la etapa inicial, básica, secundaria o a nivel universitario, muchas felicidades. Y yo quiero, pues en nombre de mi familia, la familia Jiminian, que es una familia de profesores, desearle todo lo mejor a los profesores dominicanos, destacando de forma muy precisa el legado de mi abuela, la señora Lidia Altagracia Jiminian de Méndez, Marita, conocida como Marita, y cómo yo me daba cuenta que ella fue una buena profesora cuando yo la acompañaba a sus citas médicas o que íbamos al supermercado o al banco a sus diligencias personales. Todo el mundo la sabe con amor. Y cuando ella se encontraba con esos estudiantes y los estudiantes decían, usted fue mi maestra en tal escuela en tal año, y ella decía, sí, usted se llama de tal y tal, y usted se portaba así, o usted me daba carpeta o usted no, y ahí tú te das cuenta, tú entiendes que aún a pesar del tiempo la recordaban con mucho cariño, porque fue una maestra muy entregada. No fue fácil, Patricia, en una época en donde tú tenías una familia, echar adelante económicamente una familia, trabajar 3 tandas y en una asignatura retadora donde no todas las mujeres participaban, física, química y biología. Y ella fue una de las pocas maestras de ciencias de aquí de nuestra ciudad corazón, del Liceo Onésimo Jiménez. Yo creo que compartí la fotografía tempranito esta mañana en el chat, y yo quiero destacar, porque así como ella, hay tantas otras maestras y maestros que se quedan en el anonimato y que la gente no sabe
su historia, la gente no sabe su legado y lo mucho que aportó a la educación dominicana. Mi abuela fue maestra por 50 años, es decir, 2 generaciones de dominicanos y dominicanas. Y ese caché de ella ya no lo dejaba, mi Mi amor. abuela igual, la mamá de mi papá fue maestra, directora de escuela en la Mata de Farfán, Ay, señor, en el año 1940 y mírenle el pico. flow, Amarita, Mi Dios abuela mío. también fue de esas maestras que eran más que maestras, más que profesoras. Y la verdad es que esa profesión que hoy nosotros tanto remembramos y tanto quisiéramos ver, esa vocación de los profesores, de los maestros como antes. Ahora vemos unos profesores que ciertamente el mundo va rápido, le exigen muchas cosas, pero que les falta no la preparación nada más académica, humana. Ay, Esa maternidad, esa paternidad sí. que antes eran los profesores, es lo que uno quisiera como retomar. Nosotros estamos remembrando de ese deseo, porque definitivamente la sociedad se construye de la educación en el hogar, pero también de la educación en las escuelas. Claro. Porque no es nada más lo que te dice el libro, sino eso que te enseña tu profesor a comportarte, a dar buenos días, a sentarte bien. Eso es una educación también Y, importante. tiene tanto impacto un profesor en tu vida que pasan los años y tú todavía te acuerdas Pero de los que totalmente. te marcaron, de los consejos Todavía que el te sábado dieron. vi yo a una profesora del colegio, en la graduación del colegio, señorito, 20 y pico de años graduada, y me puse a llorar Entonces tú ves, esos con profesores que amor, marcaron nuestras vidas, que nos enseñaron con amor, como si fueran nuestros padres, totalmente. muchas felicidades, los recordamos con mucho cariño y los atesoramos en nuestros corazones, así como el maestro de la comunicación dominicana, Así nuestro voy. papá Coco. Así voy, porque te iba a decir, y de ¿Eh? maestro a maestro, de maestro a maestro, porque también hay en áreas de la vida profesional quienes abanderan la causa de enseñar, de formar y de educar. Y aquí la República Dominicana, en la televisión, tiene un maestro. El gran maestro. El Coco, nuestro papá, el jefe, que no le gusta que le digan jefe, pero es una realidad. Aquí no hay nadie que esté hoy en la televisión que no haya pasado por sus manos o que no haya sido inspirado, motivado o que él le haya dado esa patadita que daba don Francisco. Sí, sí, El sí. Coco aquí a todo el que está en la televisión le ha dado esa patadita, esa oportunidad, ese chance. Y nosotros nos vimos todos muy mal envueltos en una noticia que circuló en el fin de semana, y es que lo que siempre hablamos, el micrófono, señores, las redes, los dedos, se deben de usar para construir, no para dañar. Circuló en las redes sociales que él había hasta fallecido, que estaba ingresado en un centro de salud. Y la verdad es que él, dentro de sus aquejas de salud, tuvo que hacer un video para desmentir que él estuviera ingresado o que estuviera muerto. Y con la jocosidad que lo caracteriza, pues dijo, estoy vivo. Yo dije, ese es el don. Exacto. Ese es Yo el dije, don. él está bien. Él dijo, estoy vivo, mírenme aquí, claro, con una situación de salud que no la puede negar. Él está pasando ahora mismo por una situación complicadita, pero está en su casa con tratamiento médico y con las oraciones y el cariño de todos. Los cuidados de doña Loli y de sus hijos biológicos y sus hijos no biológicos, porque Somos muchos. todos nosotros estamos pendientes, orando. Él tuvo que hacer un video, señores, qué feo. Miren el Y video. el susto que nosotros cuando Yo- empieza a correr una bola. Yo fui de las primeras que me topé con estas cuentas parodia en X, en Twitter, y dije, pero es que mentira. Y tuve que deponerle a la persona que maneja esa cuenta irrespetuoso. Porque usted puede tener una cuenta parodia y de reírse de muchas situaciones de la vida, pero jugar con la vida, con la salud de una persona, conocida o no, mediáticamente, eso no debe de ser. Eso debe ser penalizado. Porque esa persona a la que usted asesina digitalmente tiene familia, tiene amigos, tiene seguidores y más una gloria de la comunicación, como lo es el señor Nelson Javier Cocodrilo. Había gente que te escribía, Patricia, o llamaba a uno No, como terrible. pensando que si era verdad y uno tenía que desmentir. Bueno, pues en boca del señor Nelson Javier Cocodrilo, esta es la realidad sobre su salud y su situación actual. Veamos. Saludos. Está rodando en el mundo una noticia falsa de mi fallecimiento. Estoy con mis condiciones de salud, no lo puedo negar. Agradezco a todos sus oraciones y el buen deseo de que este humilde servidor siga vivo. Le amo a todos, Nelson Javier. Sigo vivo. Besos.
ahí está nuestra responsabilidad como medio de que somos parte de la familia Linel Producciones, de que este espacio Coco TV pertenece al señor Nelson Javier Cocodrilo y su familia, la familia Javier Biert. Nuestra responsabilidad es también desmentir esos rumores completamente falsos, irrespetuosos e inoportunos que pseudo periodistas han estado en estos últimos días por no confirmar la veracidad del hecho, han estado difundiendo en las redes sociales, poniendo en alarma a medio país, señores. Eso había que verlo, a medio país. Tuvo que salir Nelson Luis, tuvo que primero publicar un primer video el sábado en la tarde, porque ahí fue cuando empezó a correr el rumor, se propagó bastante rápido, y ayer el mismo señor Nelson Javier, el Cocodrilo, tuvo que él mismo salir en pantalla y decir: estoy vivo. Estoy vivo. Sean más respetuosos. Aquí tenemos la mala maña, la mala práctica de a figuras que están aquejadas de salud, matarlos mediáticamente, sin ni siquiera tomarse la molestia de hacer una investigación y preguntar. Aquí estaban medio país, periodistas responsables, estaban llamando al señor Nelson Javier para saber si era verdad. Los y hasta compartiendo llamaban una foto falsa de un señor, sabrá Dios quién. Eso era inteligencia artificial. Con lo que sea, pero eso no es que no. Señores, es que no. De una figura. Diciendo que estaba ¿y de dónde sacaron que estaba ingresado en un centro de salud? Y esa foto de que en una habitación de una clínica con un suero, una cosa. Es una rastrería y una falta de respeto. Es una estupidez por parte de personas que tienen páginas, gente que no sé de dónde la sacaron. O sea, o más bien, ¿de dónde sacaron la idea? Porque sí, era una foto de inteligencia artificial que no sé si aparecerá por ahí, de inteligencia artificial con una persona que todo el mundo sabe que no es. ¿Cómo tú vas a hacer una foto de inteligencia artificial de alguien tan conocido, de Nelson Javier, que tú digas de Alofoque, de Freddy Verasgoico, haciendo tantas fotos? Digo de Freddy también, en cualquier caso, por la gente, todo el mundo conoce la figura y se da cuenta. Entonces, la gente preguntaba, ¿pero quién es ese señor? Inclusive hubo alguien que me la enseñó la foto y me dijo, ¿qué será? ¿Será un familiar de Nelson Javier que está enfermo? ¿O que está? No, entonces tú no puedes hacer inteligencia artificial en todo uso, tú no puedes utilizarla en cualquier momento, sobre todo para llamar la atención, porque como dice Milagro, una foto en la cama de una clínica. Entonces, es una falta de respeto. Sí, Nelson Javier agradece a toda la gente que le llamó. Ayer estuvimos el día entero prácticamente juntos, familiarmente, y hubo muchas llamadas. Y qué bueno que la gente por lo menos llamaba. Aunque a veces uno dice, bueno, si alguien está medio malito, tú lo dejas un poco que en reposo. Sin embargo, por lo menos había mucha gente que llamaba. Hubo muchas personas que me llamaron a mí, me mandaron mensajes, sí, pero me sorprendía, Milagros, y sé que a ti también te pasó, a Nicole, a Patricia, me sorprendía cuando me ponían, y me chocaba cuando me ponían, y es verdad que Nelson Javier falleció, me sorprendía y me chocaba. A mí me llamaron. Ahora, cuando una persona de ese nivel, conocido a nivel nacional, si falleciera, en minutos tú vas a saber si es verdad o no. Y por medios oficiales, y por evidentemente, por Dios. Verdad, ¿no? Claro. Farandulero.com. Di que Juan Pila, es Juan Pila ese de Twitter, tú, hay un Juan Pila irrespetuoso. ¿Qué fue lo que publicó Juan Es Pila? ese mismo. Es Jacagüero que no sé qué, Ay, no, es Jacagüero de Bartolo. Jacagüero es. Quiero decir, o sea, perdóname por mencionar, son cuentas quizás que uno maneja, pero una figura del tamaño, no solamente físico de Cocodrilo, sino lo que representa para el país, no es cualquiera. Aquí nosotros tenemos un canal que es Coco TV. Nosotros tenemos programas oficiales donde Nelson Javier es productor, dueño, talento, es todo. Y aquí hay demasiadas portavoces de lo que pudiera pasar. Ahora, lo que debemos es de orar para que nos dure 60 años más y siga entrenando gente con capacidad y con criterio en los medios de comunicación. Amén. Sí. Y que la gente también tenga un poco de conciencia, tanto el periodista como el ciudadano. Si usted ve una información
de una página pequeña. El Jacagüero es muy bueno. El Jacagüero De Barcel, Sí, nuestro sí, querido lo que Bartolo. quiso yo hacer sé, tú referencia mencionaste a algo pequeño. Tú mencionaste algo general. Algo pequeño como pero referencia. para aclarar esa parte. Pero cuando usted ve una información de esta magnitud en una página pequeña, no la replique, no la reenvíe, no la publique. Prefiera confirmar. Alicia Ortega estuvo en el 10º aniversario del programa Al Final de la Tarde con Jordi Veras y estuvo el año pasado, estuvimos celebrando esos 10 años y ella decía que en una ocasión, no recuerdo ahora cuál era la noticia, ella tenía la información y sabía que era así, pero prefería ahondar un poco más, recabar un poco más y no dar el palo. Otros dieron el palo. Hoy en día ese palo es relativo. Ay, pero tú estás hablando de Alicia Ortega, una persona con preparación y por criterio. eso, Pero no, no, ahora lo que por se eso. dice, ahora lo que se pone en el título primicia. Entonces quiero decir que si Ojalá a y ese sea que el mosquito nivel, te picó. que si a ese nivel ella no tiene la necesidad, teniendo la información, pudiendo confirmarla, y dice, no, espérate, déjame esperar un momentito, por la razón que dijo en ese momento, y vamos a buscar y esperar que otros más lleven la información y esperar tener más datos. Y luego entonces publica con toda la información, cuestión de que nadie le pueda refutar. Dejemos el deseo de dar el palo y de publicar lo que sea para tener views. Hoy en día debe valer más la credibilidad que los views. Y la gente, a pesar de todo, la gente a largo plazo se va dando cuenta. Totalmente. Se va dando cuenta y va dejando de seguir y va dejando de tener credibilidad algunas paginitas. Pero bueno, lo bueno y lo importante es que Nelson Javier está en su casa, está tranquilo. Sí, como él dijo en el video, hay situaciones de salud que todo el mundo lo sabe. Pero no nos lo maten todavía, por favor. Dejemos que siga viviendo, que siga con su salud avanzando. Nelson Javier es un hombre demasiado fuerte física, mental Gracias y a Dios. Ha espiritualmente. resistido mucho, Súper gracias fuerte. a Dios. Entonces, eso queríamos aclarar como medio de la familia Linel Producciones, de que nuestro querido Papa Coco, como le decimos cariñosamente, está estable, está en casita, está siguiendo un tratamiento médico para su condición. Claro. Y hay coco para rato, así que Claro ustedes que tranquilos. sí. Estaba dando Gracias por esos unos mensajes. pasitos ayer con una musiquita que le pusimos ahí. Ay, Yo lo llamé, me dijo que estaba paseando. Digo yo, no me diga. Una vueltecita tranquilo para despejar la mente. Pero despejar el y día que soltarlo no de las esté redes paseando, sociales. preocúpate. Exactamente. Preocúpate. Vamos a una pausa, señores, no se muevan porque regresamos. Tenemos un invitado. Claro que no está aquí Sí, debería Sí, estar. sí. Tenemos un invitado. Vamos a estar hablando con Frank Medina de ASO. ¿Cómo se llama la Asociación de Regidores? Asociación Azodore. Dominicana de Azodore. Vamos a hablar un poquito de la asociación y, por supuesto, con Frank hay que hablar de política. No se muevan. Obvio.